buenas tardes. En esta ocasión abordaremos un tema de gran relevancia para comprender cómo se toman decisiones que afectan a la sociedad guatemalteca, los grupos de poder en Guatemala y su incidencia en la gestión de las políticas públicas. Para adentrarnos en el tema, tenemos aquí de invitado especial al licenciado Gustavo Valle, comunicador social con 20 años de experiencia, que ha trabajado en distintas instituciones públicas, entre ellas la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. ¿Cómo se encuentra Gustavo? Buenas tardes, Sofi. Buenas tardes a todos. Y pues aquí dispuesto a compartir un poco de mis experiencias y mi conocimiento con ustedes con respecto a la entrevista. Para comenzar, nos gustaría comprender qué son los grupos de poder y quiénes lo conforman y de qué manera pueden influir en las decisiones públicas de nuestro país. Entonces, ¿qué entendemos por grupos de poder en Guatemala y qué características los distinguen de otros grupos sociales? Bueno, hay que entender de que los grupos de poder existen tanto lícitos como ilícitos. O sea, podemos decir que hay grupos de poder económico que están agremiados o están constituidos por gremiales, por cámaras de industria, de comercio. El CACIF es un sector poderoso en este país y son poderes que están legalmente establecidos, tienen presencia en instituciones públicas, tienen presencia en las decisiones que se toman y sobre todo existe también otros grupos sociales que son los poderes a los que yo llamo de facto. Son poderes que quiera o no están presentes y que para mantener la gobernabilidad del país se es necesario tener cierto tipo de conexión con ellos, cierto tipo de conexión o comunicación con ellos o saber cómo van a reaccionar. Es ahí donde entra otro papel importante que sería la inteligencia o cómo saber cómo es que ellos van a trabajar ese tipo de acciones. Estos poderes tienen el único objetivo es de co-gobernar, o sea, llevar beneficios a ese tipo a esos sectores. Ah, muy bien. Y partiendo de esta definición y entendiendo que estos grupos pueden tener diferentes niveles de influencia, quisiera que profundizáramos específicamente en el contexto guatemalteco. ¿Cuáles considera que son los principales grupos de poder que tienen incidencia en la toma de decisiones públicas en Guatemala? En primer lugar, el sector económico. O sea, todo lo que está agremiado en el CACIF tiene mucho poder, sigue teniendo poder y lo va a seguir teniendo porque son el sector productivo. Ahí podemos decir que existen subgrupos u otro tipo de gremiales como la del transporte, como la de la producción de azúcar y todos sus derivados. Todos ellos tienen intereses y esos intereses los van a ver reflejados conforme a cada una de las decisiones políticas que vayan a tomar amigos o representantes que ellos tengan dentro del Congreso de la República. Las políticas públicas o o pasan por el Congreso o nacen del Ejecutivo, perdón, y son aprobadas por el mismo organismo ejecutivo, pero responden no solo a las necesidades del pueblo, se van acomodando a cómo los sectores de interés no salen perjudicados y cómo van a ir poco a poco logrando ese equilibrio de gobernabilidad entre el sector económico o poderoso y el sector y la población en general, que es a donde tiene que llegar la mayoría de beneficios de una política pública. Ah, muy bien. Y dentro de esta dinámica de influencia, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en la formación de opinión pública y en la influencia sobre las políticas públicas? Los medios de comunicación también son un grupo de interés, son un grupo de poder que se va a ir prestando conforme cada uno de los sectores vaya soltando más plata. O sea, yo quiero que el mensaje sea acorde a mis intereses según el sector que yo represente. Entonces, como los medios de comunicación, el objetivo no es informar ni crear cosas, sino que es que la información llegue de la manera adecuada o que el mensaje llegue de la manera que el que paga, pues llegue ese mensaje como debe de ser. O sea, soy una minera y quiero que una política pública
que hable de la explotación de los bienes o recursos naturales sea bien aceptada, voy a buscar un medio de comunicación o los medios de comunicación en los cuales yo vaya a pautar, porque son consorcios o son grandes empresas las que hacen este tipo de explotaciones, y voy a buscar que el medio de comunicación, antes de que cualquier cosa pase, emita mensajes ad hoc, acorde a los intereses que yo como empresa tengo, para que la política pública que se esté discutiendo con respecto a ese beneficio sea siempre como salir como que yo lo que quiero es el desarrollo del país, pero con mis condiciones. Entiendo. Y entonces, ¿qué riesgos existen cuando esos grupos de poderes tienen demasiada influencia sobre las decisiones del Estado? El problema es de que no tenemos un desarrollo equilibrado, no tenemos el desarrollo y los beneficios no llegan a la población. Como le digo, siguiendo hablando de mineras o algo por el estilo, las regalías o los beneficios no llegan a la población, pero el medio de comunicación ni siquiera lo cuestiona, simplemente informa como que el acontecimiento de que tomaron una minera o tomaron una planta hidroeléctrica y hasta satanizan a la gente que hace eso. Pero la verdad es que la influencia de esos grupos de poder eh, tiene como consecuencia que no hay un desarrollo ad hoc a las comunidades. O sea, no dan lo que necesitan, sino lo que ellos quieren, hasta donde la chamarra les alcance a ellos, por decirlo así, pero no es en beneficio de toda la población. Es nada más un segmento y es nada más invirtiendo el mínimo de las ganancias de la empresa en la población en donde se están dando los hechos. Mm. Y para llevar este análisis a una situación concreta, ¿podría mencionar algún ejemplo de Guatemala en el que se pueda observar la influencia de un grupo de poder sobre una política pública? Bueno, hay que entender de que los grupos de poder siempre han buscado yo siempre hago esta analogía, es la mano con guante de seda que mece la cuna. Entre menos se vea la influencia que ellos tienen, es aún mejor. Pero como consecuencia de esto, también hay que entender de que los otros poderes, los de facto, la contraparte, muchas veces también logran el protagonismo que no se tiene. Por ejemplo, lo que le decía yo al principio, las mineras, o sea, las mineras en Guatemala se creó una política para que los recursos naturales sean bien aprovechados, sea equilibrado, pero no han esa política no esa política de aprovechamiento y desarrollo de los recursos naturales no se ha aprovechado. ¿Por qué? Porque existen intereses de estas mismas mineras en que la política no se ponga en práctica o solamente se ponga en práctica en el momento cuando a ellos les conviene. Sí. Y finalmente, si buscamos que las políticas públicas respondan a las necesidades de la mayoría de la población, es importante hablar también de los mecanismos que pueden ayudar a garantizar una mayor transparencia y participación. ¿Qué mecanismos deberían existir para garantizar que las políticas públicas realmente respondan al interés general y no solamente a determinados grupos? Una política pública tiene un componente muy esencial que es la evaluación. La evaluación debe ser periódica, puede ser cada 2 años, cada 4 años. Las políticas como son de largo plazo, Ujú. entonces pueden ser de una decanatura, o sea, de 10 años, eh, y pueden hacer evaluaciones cada 3, cada 4 años, pero es importante esa evaluación. Si yo pongo en una política pública que debe haber un desarrollo educativo, un desarrollo urbano, un desarrollo, para que se dé ese tipo de circunstancias, yo tengo que evaluar. Si, por ejemplo, yo tengo que en la zona Chortí, en el área de Chiquimula, yo tengo que tener, en lugar de dos centros de salud o 2 puestos de salud, tengo que tener 5 y a los 2 años o a los 3 años esos puestos de salud no aparecen, ni siquiera planificados. Quiere decir que hay algo malo en esa política y la tengo que redireccionar o tengo que apretar las tuercas para que eso se dé. Si yo tengo que tener plantas de tratamiento porque es parte de un proceso donde se tiene que mejorar la calidad del agua
o salvaguardar la cuenca de un río y no tengo plantas de tratamiento y tengo que tener tres porque hay tres poblados involucrados o tres municipios involucrados. Y si esos no existen y ni siquiera existe la planificación para la construcción, tengo que buscar la forma en que eso se vaya, y lo vayamos evaluando y lo vayamos corrigiendo para que las políticas sean realizables, para que se vea, se concrete, para que la población se lleve parte de lo que se merece y de lo que necesita. Y que el sector que está invirtiendo, o el Estado, o una empresa, o algo por el estilo, también tenga sus beneficios, ¿verdad? O sea, la idea es que una política pública y que estos grupos de poder lleguen al equilibrio y parte de la gobernabilidad para poder avanzar poco a poco en ese sentido. Muy bien. Agradecemos mucho sus respuestas y el análisis que nos ha compartido. Este tema también nos recuerda la importancia de fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y los mecanismos que permitan que las decisiones públicas respondan al interés general. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir sus conocimientos con nosotros. Para servirle, ya saben, muchas gracias.